Imagina, si puedes, que tienes una tonelada de dinero. No estamos hablando solo de millones, estamos hablando de miles de millones. Tienes miles de millones de dólares. Entonces, ¿qué haces? Dices, está bien, voy a construir una casa enorme. Voy a construir una mansión, ¿de acuerdo? Ya sabes, vas a gastar tu dinero. Así que le das el dinero a un montón de contratistas, ya sabes, y dices, está bien, aquí están los planos, aquí está lo que sea, aquí está el material, constrúyanla. Pasan semanas, pasan meses, pasan años. Solo alrededor del 10% de la casa está construida. Y luego les preguntas, oye, ¿qué está pasando? Ya no queda nadie y todo el dinero ya no está. Bueno, en todo el mundo parece que encuentras un patrón muy similar a este. A estos se les conoce como elefantes blancos o proyectos súper caros que fracasaron, tuvieron algún tipo de escándalo de malversación de fondos y simplemente nunca se concretaron, nunca funcionaron. Hagamos una Geogra Talk. Hola a todos, soy su anfitrión Barbs y vaya, Dios mío, ¿qué tenemos aquí? Estoy usando y sosteniendo mercancía nueva que pueden conseguir en geographynow.com. ¿Qué es esto? Oh, es hora de aprender geografía ahora. Tiene un toque un poco psicodélico. Y también tenemos esto. Es hora de un descanso con un espresso triple. Para los que no lo saben, esta es una frase característica del programa. Pueden conseguir esta nueva mercancía y un montón de otras cosas nuevas en geographynow.com. Échenle un vistazo. Tenemos mochilas de cordón, sudaderas, todo ese tipo de cosas. Consigan su mercancía y hagan lo que quieran con ella. Y como siempre digo, no es venderse si es tu propia marca. Muy bien, no he subido un video largo a este canal en como un mes. Me tomé un descanso porque me estaba mudando. Tenía un montón de otras cosas que hacer y de las que ocuparme. Y ahora ya estoy instalado. Estoy bastante bien ahora. Así que la vida está un poco más tranquila. Yay. Así que déjenme contarles una pequeña historia, ¿ok? Hace un par de años fui al país de Guinea Ecuatorial. De hecho, hice un video sobre esto si quieren verlo. Y este lugar es uno de los lugares más fascinantes en los que he estado. Primero que nada, es el único país de habla hispana en toda África. Pero además, la forma en que se estructuran es muy indicativa de su liderazgo. Para empezar, han tenido al mismo líder, Obiang Wema, durante como 4 o más décadas. Ni siquiera sé cuándo llegó al poder, pero bueno, su rostro está por todas partes. La gente usa camisetas con su cara. Pero lo curioso de este país es que está compuesto por una región insular y una sección continental en el continente africano. Pero la capital en realidad está en la isla más grande, Malabo, que está en la isla de Bioko. Así que toda la legislación está prácticamente enfocada en esta isla, que está separada y algo desconectada de las áreas continentales, que es donde vive la mayoría de la gente. Así que, en cierto sentido, toda esta dinámica de tener una capital insular siempre ha sido, no quiero decir problemática, pero sí como un tema notablemente preocupante para el país. Porque es como, ¿no debería el poder legislativo estar centralizado en el área donde vive la mayoría de la gente? Así que eso fue lo que el presidente decidió hacer. El presidente Guaima decidió que construiría una capital completamente nueva en el centro absoluto de la selva del Congo, todo dentro del área continental interior de Guinea Ecuatorial. La ciudad se llama Ciudad La Paz, que significa la ciudad de la paz, y es algo raro porque la única manera de llegar es volar a la ciudad en la costa llamada Bata. Y luego tienes que conducir hasta la ciudad. Y construyeron un aeropuerto como a 20 kilómetros de la ciudad, pero solo los funcionarios del gobierno pueden volar a ese aeropuerto. La gente común no puede. Todavía no es un aeropuerto comercial. Están trabajando en eso. Pero bueno, tienes que volar a Bata y manejar todo el camino hacia el interior hasta Ciudad La Paz. Hay edificios hermosos y ornamentados, incluso rascacielos y unidades habitacionales y todo eso. Hay un montón de cosas. Yo me quedé en el hotel en Ciudad La Paz y cuando llegas a este lugar notas que hay algo muy interesante. Todo el lugar está casi completamente vacío. Ahora, claro, el gobierno planea, ya sabes, eventualmente trasladar gente para poblar la zona, pero por ahora simplemente está ahí como una ciudad fantasma vacía. Ahora, no estoy diciendo que Ciudad La Paz sea un elefante blanco fallido, pero sí es como un proyecto personal del presidente. Pero parece que el crecimiento no es tan rápido como lo habían imaginado. Ahora, hay varias razones por las que estos elefantes blancos tienden a manifestarse en diferentes regiones del mundo. A veces, por ejemplo, es simplemente un proyecto personal del líder de ese país o área. Por ejemplo, si este tipo tiene toda la autoridad y si él dice que se construya, se construirá. No importa la demanda de la población ni nada de eso. Es simplemente que se construirá. A veces los países tienen incentivos del gobierno local, como que las ciudades dependen mucho de la venta de terrenos y el desarrollo. A veces es por una cultura especulativa de bienes raíces. Por ejemplo, la vivienda a menudo se ve más como una inversión que como un lugar para vivir. Entonces, simplemente construyen un montón de cosas porque la gente está más enfocada en obtener un retorno de inversión que en realmente vivir en la propiedad o usarla.
hacerla. A veces la gente construye estas cosas porque piensan que es como una planeación de arriba hacia abajo. Ya sabes, los proyectos se construyen antes de que la demanda realmente se materialice. Como dicen, si lo construyes, vendrán. Y a veces estos proyectos fracasan miserablemente, y hay varias razones por las que sucede eso. Por ejemplo, a veces no hay un plazo claro para alcanzar la rentabilidad, o hay una complejidad de ingeniería enorme e imprevista que implica construir estos edificios. Y a veces simplemente evaden las regulaciones. Luego llega un inspector y dice, oh no, y entonces cuesta más dinero y bla bla bla. A veces hay malversación de fondos, lo que lleva a escándalos o presupuestos subestimados con poca supervisión. A veces los inversionistas se retiran y dicen, no, ya no creo en esto. Entonces retiran todo su dinero y ya no hay dinero, así que no pueden construir. Hay muchas razones por las que pasan estas cosas. Y en este video quiero repasar algunos de los elefantes blancos más grandes del mundo. Entonces, ya que les conté esa historia sobre Guinea Ecuatorial, ¿por qué no empezamos con algunos de los elefantes blancos en África? Primero, hablemos de la ciudad Akon en Senegal. ¿Recuerdan al artista Akon? Sí, hubo un tiempo en que él quería construir una ciudad súper futurista en medio de Senegal, iba a tener su propia criptomoneda y supuestamente iba a funcionar, bla bla bla. Se suponía que iba a ser una ciudad inteligente de 6.000 millones de dólares. En realidad, la construcción apenas comenzó. Las razones fueron que era demasiado ambiciosa, con un financiamiento poco claro y dependía de una criptomoneda especulativa en la que la gente ni siquiera sabía si podía confiar. La siguiente, la Cité de Fleuve, República Democrática del Congo. Se suponía que iba a ser un distrito moderno y de alto nivel de la zona metropolitana más amplia de Kinshasa, a orillas del río Congo. Desafortunadamente, prácticamente solo estaba dirigida a las élites adineradas y a inversionistas extranjeros, que representaban un grupo muy pequeño de compradores o residentes reales. Gran parte no se vendió ni se utilizó. Hombre, construir en la selva tropical ya es bastante difícil de por sí, pero especialmente cuando está a orillas de un río que puede inundarse en cualquier momento durante la temporada de lluvias. En fin, sigamos adelante. Ahora vamos a Asia. Asia tiene bastantes de estos casos. Primero, vayamos al país de Myanmar, la nueva capital, Naypyidaw. Así que esto es básicamente la versión del sudeste asiático de lo que acabamos de hablar sobre Ciudad La Paz. En 2006, el país de Myanmar, o Birmania, decidió trasladar su capital a una ubicación más centralizada en el centro del país. Nadie sabe el costo exacto, pero las estimaciones rondan entre 5 y 7 mil millones. Y hoy en día es como una ciudad fantasma. Es famosa por su enorme autopista de 20 carriles que casi siempre está vacía. La siguiente, el Hotel Ryugyong en Corea del Norte. Prácticamente fue encargado por la familia Kim y más tarde terminado bajo Kim Jong-un. Este edificio ominoso que se eleva sobre el horizonte de Pyongyang, Corea del Norte, se suponía que sería su hotel más icónico de gran altura, con casino y club nocturno. Pero a pesar de existir desde hace décadas, todavía no ha hospedado a un solo huésped extranjero. La gente estima que el costo pudo haber estado entre 700 millones y 2.000 millones. Como dije, a veces solo basta que un tipo diga, construyanlo, y sucede. Ahora, vamos al país de los Emiratos Árabes Unidos, y este probablemente sea el mayor fiasco financiero con el que han lidiado, The World Islands. Se estima que el proyecto costó alrededor de 14.000 millones, y de todas las aproximadamente 300 islas, solo entre el 3% y el 10% están realmente habitadas y desarrolladas. Sí, o sea, si lo piensas, parecía un poco demasiado ambicioso porque es como, oye, hicimos la Palma Jumeirah, vamos a hacer algo aún más loco. Pero luego la realidad te alcanza y piensas, oh rayos, tal vez nos volvimos un poco demasiado locos. Finalmente, vamos a China y encontramos las dos ciudades fantasma más grandes. El distrito Kangbashi de Ordos en Mongolia Interior y el distrito financiero de Uxiapu. Si haces zoom en el distrito Kangbashi de la ciudad de Ordos en Mongolia Interior, hay toda un área delimitada que se suponía iba a albergar a más de 1 millón de personas, todo impulsado por la industria del carbón. La población ha crecido un poco en los últimos años, pero en gran parte, muchos de los edificios, departamentos, oficinas y plazas están vacíos o tienen muy pocos residentes. En ese sentido, si haces zoom en Tianjin, está el distrito financiero de Uxiapu ubicado justo a la orilla del río. Se suponía que esto sería un centro financiero global, algo así como un reflejo de Manhattan en Nueva York, con rascacielos. Desafortunadamente, muchos de los edificios tenían baja ocupación y el desarrollo se estancó bastante, principalmente por una sobreestimación de la demanda de servicios financieros fuera de los principales centros como Shanghái. Construir una ciudad completamente nueva desde cero y luego tratar de que la gente vaya ahí, no sé, hermano, esto es complicado. Ahora pasemos a Europa. Y el primero, España con el aeropuerto central de Ciudad Real. Uno de los mayores fiascos en la historia de España. Así que este es posiblemente el mayor fiasco en toda la historia de la ingeniería española. El aeropuerto se suponía que iba a dar servicio al área metropolitana de Madrid, aunque está a más de 220 kilómetros de distancia. Costó miles de millones de dólares. Tuvo una proyección de pasajeros muy sobreestimada y al final se declaró en bancarrota y cerró durante más de una década, hasta que finalmente alguien lo compró en 2019 y lo convirtió en un centro
centro de carga. Hombre, España es como, o sea, primero que nada, todo el país está formado por autonomías. Así que cada región prácticamente ya está ignorando a las demás y todos ya están haciendo lo suyo. Pero además de eso, si intentas involucrar el poder centralizado en la aviación, eso solo hace que las cosas sean aún más complicadas. Y ni siquiera voy a fingir que soy algún tipo de experto en política española, pero solo estoy observando lo que he notado, lo que sea. En fin, España, buena suerte. El siguiente, Alemania con el aeropuerto de Brandeburgo. Amigo, odio tanto este aeropuerto. Recuerdo pasar por seguridad. La estúpida banda transportadora para la máquina de rayos X tardó como 1 hora y media porque la persona solo dejaba pasar a una persona a la vez. Había toda una fila. Odié tanto este aeropuerto. Dios mío, nunca quiero volver ahí. De todos modos, abrió en 2020 después de un retraso de 9 años desde su plan original de apertura en 2011. Este lugar casi triplicó su presupuesto de 2.5 mil millones a 7 mil millones. Había cableado defectuoso. Los sistemas de seguridad contra incendios no funcionaban. Las escaleras eléctricas y las puertas fallaban. Y para cuando abrió una década después, todo ya estaba desactualizado y llegó la pandemia. Hoy en día el aeropuerto sigue en funcionamiento, pero el proceso para llegar ahí fue un desastre. Y finalmente vamos al Reino Unido con el HS2. El HS2 o alta velocidad. 2 se suponía que conectaría Londres con Birmingham y al principio costaría 32 mil millones, pero después se infló a más de 100 mil millones, la construcción se retrasó, la línea a Manchester fue cancelada. Fue un desastre y todavía está incompleto, así que ahí lo tienes. Y con eso pasemos a Sudamérica. En Venezuela tienen la Torre David. La Torre David a veces es conocida como la favela más alta del mundo, ya que se suponía que iba a ser un rascacielos en el distrito financiero de Caracas, Venezuela, hasta que la crisis financiera y la recesión global golpearon y el edificio a medio construir fue abandonado. La gente empezó a mudarse y a ocuparlo. Desde 2014, todos los residentes han sido evacuados por motivos de seguridad. Sin embargo, sí, todo el proyecto fue cancelado. Es una locura cómo suceden esas cosas, ¿sabes? Ahora vamos al país de Brasil y ellos tienen bastantes. Por ejemplo, estaba la arena de Amazonia. Luego, intentaron hacer un proyecto de tren de alta velocidad Río-Sao Paulo. Recuerdo que cuando fui a Colombia hubo todo un escándalo sobre cómo necesitaban tener un sistema de metro. Pero como me lo contaron, el alcalde decidió más bien favorecer a las compañías de autobuses. Así que en vez de construir un metro, solo hicieron carriles exclusivos para autobuses en medio del tráfico, lo que solo hizo que el tráfico fuera aún más lento. Hasta el día de hoy, a ver, creo que la ciudad de Medellín, incluso Medellín, tiene metro, pero Bogotá, la capital, no. Así que siempre usan eso como un argumento para molestar y burlarse de la capital, Bogotá. No sé, de todos modos todos se ríen de Bogotá. Y ahora vamos a cambiar un poco hacia el Caribe porque en muchas de las islas caribeñas, estos países, y es un tema muy controversial, pero tienen ciudadanía por inversión. Así que si eres rico, en realidad puedes comprar tu ciudadanía en estos países isleños del Caribe. Sí, mucha gente tiene opiniones sobre esto. Y muchas veces lo que hacen estas personas ricas es que inician un proyecto como, oye, voy a invertir en la construcción de un nuevo hotel en tu isla. Aquí tienes el dinero. Y luego, a la mitad de la construcción, simplemente abandonan el proyecto. Así que ahora, en todo el Caribe, tienes estos proyectos a medio construir, que por cierto, todavía son propiedad de estas personas ricas. Y nunca los terminan porque lo único que querían era obtener esa ciudadanía. Así que tenían que aparentar y construir la mitad de un hotel o algo así. Y es triste porque, o sea, el gobierno simplemente lo permite. Y ese es el drama del Caribe para muchos de estos países isleños. Es algo triste. En fin, y por último, vamos a saltar a mi país, Estados Unidos. Nosotros también tenemos bastantes elefantes blancos. Primero que nada, estaba el repositorio de residuos nucleares de Yucca Mountain, un proyecto de construcción de 13 mil millones de dólares que comenzó para construir un depósito de residuos nucleares en los desiertos de Nevada. Desafortunadamente, debido a mucha agitación política, el proyecto tuvo tanta oposición que finalmente fue detenido. Y finalmente, uno de los elefantes blancos más grandes y famosos de todo Estados Unidos, el tan esperado pero nunca materializado tren de alta velocidad de California. Este proyecto se suponía que sería el orgullo y la gloria de California, conectando Los Ángeles con San Francisco. Votado y aprobado en 2008, el costo inicial se suponía que sería de alrededor de 33 mil millones de dólares del dinero de los contribuyentes. Desafortunadamente, cosas como la adquisición de terrenos, permisos, la falta de financiamiento estable basado en bonos estatales y federales, y la mala gestión financiera de quienes están a cargo han sido algunos de los principales factores que han ralentizado o retrasado el progreso de este proyecto que ya tiene casi 20 años y aún solo está construido en aproximadamente un tercio. Así que ahí lo tienes. Esos son algunos de los elefantes blancos más grandes del mundo. No mencioné todos porque son demasiados. Digo, vamos, a la gente le gusta desperdiciar dinero como loca en todo el mundo. Pero, ¿cuáles son algunos que me faltaron? ¿Y cuáles son algunos de tus elefantes blancos favoritos, supongo? ¿Y has visitado alguno? Siéntete libre de escribir en los comentarios, compartir tus historias o compartir tus ideas, ¿de acuerdo? Mientras tanto, me dio gusto verlos de nuevo. Espero que estén bien. Cuídense. Sigan atentos.